Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy vamos a ver índices espectrales y un poco de textura, de características de textura, componentes principales, a ver si nos da el tiempo. Em, Antes de empezar con los temas, no sé si alguien quisiera expresar alguna duda, algo que le quedó ahí como que pendiente con el laboratorio, con la práctica que hicimos. O la verdad es que no he revisado sus tareas, porque muchos me las entregaron anoche y no las he revisado, pero si alguien quisiera comentar algo al respecto, es momento ahora. Yo sí tengo una duda, profesora. Ujú, Este, en la última pregunta nos pedía el histograma de la imagen ya ecualizada, ujú. pero bueno, ese ya no lo pude sacar. El último punto, ¿no? Modificar el histograma de sus bandas, Ajá, ecualizarlas y mostrar el resultado. Ok. sí, exacto. ¿Y por qué no lo pudiste sacar? ¿Qué error te marcaba o cuál era el problema? Este, bueno, estoy cargando el Jupyter Notebook, pero Ujú. me decía algo así como, creo que era por los valores, por el rango de los valores. Ok, ¿y no intentaste normalizarlos entre 0 y 1 o 0 y 2,55? Este, pues sí le estuve modificando, pero no, no lo logré al final. O sea, a ver, déjame reviso entonces. La práctica. Un segundito, ya lo estoy abriendo. Ujú. De todas formas, digo, ya que revise sus trabajos, les estaré dando la retroalimentación en las cosas que les hicieron falta o en alguna otra cosa que sea necesario dar retroalimentación para que quede lo más claro posible, ¿no? Todos los puntos que les pedía en la práctica. O sea, bueno, es que sí, más bien no me daba error, más bien simplemente se mostraba, o sea, sin ninguna advertencia ni nada, y se Ujú. mostraba la gráfica en blanco. Sí, ya estoy La, viendo. la imagen en blanco. Sí, solo como el marco de la gráfica y en blanco por dentro, o sea, nada de gráfica. Ok, y si no intentaste hacer el escalamiento, uno que usamos, por ejemplo, creo que este hubiera servido, a ver si lo tengo por aquí. Mira. Si lo cambias el escalado y Ajá. pruebas si se ve algo, por ejemplo, aquí yo le puse 0,255, pero a lo mejor si lo cambias a 0 a 1, a lo mejor ves si ya ese rescalamiento de las intensidades hace que se vea algo en tu imagen. Sí, a ver, usé la imagen ecualizada y sobre Ajá. eso intenté hacer la gráfica Ujú. y estuve probando con sí, con la ecualizada, a ver, usé la función digo, con la rescalada, perdón. A ver, pero sí no me dio nada. Pero bueno, igual pues lo sigo checando y ya en dado caso, veo sus notas, sus comentarios de la tarea. Si quieren, bueno, muchos me van a matar porque entraron la tarea súper tarde, ¿no? Pero si les quedó pendiente algo, si creen que pudieron mejorar algo de lo que mandaron o con lo que mandaron están bien o no terminaron todos los puntos, tienen todo el día de hoy todavía para entregar la práctica y, y bueno, y ya se las revisaré posteriormente, ¿no? Tendríamos todo el día de hoy para enviar actualizaciones o en su caso quienes no la hayan entregado y ya las revisaría. ¿Sí, Abel?
Yo tengo una duda respecto al último punto en el que marcaba la parte de modificar sus histogramas. Eso era como, digamos, libres. O sea, por ejemplo, yo coloqué el histograma de cada una de las bandas que seleccioné, que fueron las primeras cuatro. Ujú. Este, y ya como que le fui moviendo, según yo, a como yo quisiera, porque no especificaba como en los otros puntos en los que se decía que se tenían que hacer valores cercanos al negro o al blanco. Simplemente Ujú. era jugar como con los parámetros del histograma Sí, o cómo. solamente era modificarlos, por eso les pido que muestren como el resultado debajo y bueno, en algunos casos les pido que coloquen algún comentario, ¿no? Ahí nada más era a libre juicio, ¿no? Lo que sí me Ok, importaba era ver la ecualización, o sea, que cumplieran los puntos, ¿no? Y mostrar los resultados. Más que, bueno, además de que a mí me va a servir para ver si se entendió todo el proceso de la práctica, también me interesa que ustedes vean cómo cambian las imágenes. Son procesamientos sencillos todavía, ¿no? Pero para que vean cómo cambian las imágenes, cómo cambia su histograma, si modifican algo en el contenido de la imagen, cómo cambia el histograma. Eso es como el objetivo para mí de aprendizaje para ustedes, ¿no? de acuerdo, Pero, gracias. ¿Sí? entonces, ¿modificar el histograma es lo mismo que ecualizarlas? O sea, más bien de rescalarlas, ¿no? No, modificar el histograma, acuérdense, bueno, ecualizarlo, estamos modificando el histograma, ¿no? Pero también hicimos una parte arriba que modificábamos el histograma directamente antes de ecualizar. Déjenme ver dónde está. Ok. ¿No? ¿Se acuerdan que por aquí dejábamos, no sé, el tamaño? Por aquí, bueno, este es el histograma. Y luego cambiábamos. Bueno, esta es la ecualización. Luego, por ejemplo, aquí, esta función de rescalar la intensidad modifica el histograma, porque acuérdense que les explicaba que estábamos agarrando solo un fragmento del histograma y lo estirábamos, ¿no? Esto, o sea, ambos modifican el histograma porque ecualizar modifica el histograma, ¿no? Pero en el punto final yo quería que hicieran las tres cositas, ¿no? Que era hacer ese cambio de escala para estirar el histograma, hacer la ecualización y ver los resultados de ambas cosas, ¿no? Tanto la modificación del histograma, bueno, que aquí con que mostrar el histograma actualizado, las ecualizaciones y mostrar resultados. Pero estrictamente Ok. hablando, pues ecualización es modificación del histograma, ¿no? Ok, entonces es esa parte que está con comentarios en inglés, ¿no? En Ajá. la práctica. Ok, perfecto. Yo ya se lo mandé, pero esa parte no la hice, entonces se lo puedo volver a mandar, ¿no? Sí, está bien. Nada más asegúrenme de Ok, ponerme en el correo esta es una actualización, ¿no? Porque si yo empiezo a archivar los correos, guardo sus archivos en la carpeta que tengo para ustedes. Y si yo encuentro un correo donde dice esta es la actualización, ya sé que tengo que sobreescribir su archivo que yo ya había guardado. Nada más pónganme eso para yo saberlo. ahí está bien si puse los comentarios dentro del notebook, Sí, de la... de hecho, Ok, eso es mejor para no andar viendo en otro lado, ¿no? Está bien dentro de la notebook, está bien. perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, bueno, hoy Yo también vamos tuve a unos ver. problemillas en lo último, pero igual se lo envío en un ratito. Gracias. Ok, Alex. Bueno, sí, cualquier cosa, ustedes me escriben un correo y vemos. O si lo pueden solucionar y me lo mandan actualizado, pues también, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, déjenme aquí que no veo, índices espectrales. Yo creo que ya vieron un poco en la primera parte. Vamos a hacer un repaso y también de ver cuestiones de PCA y de segmentación y textura. Los índices espectrales, pues esos sí son muy característicos de la parte de percepción remota, ¿no? Porque ahí es donde
pues vemos lo que son las firmas espectrales de las bandas, porque hay una relación directa entre la superficie, ¿no? Lo que hay en la superficie de la Tierra, o lo que se está observando, ¿no? La zona que se está observando, y el comportamiento de estos índices, bueno, de estos valores espectrales de las bandas. Las firmas espectrales, pues a mí me gusta explicarlo como un histograma de la, de la banda, ¿no? Porque tiene cierto comportamiento, o sea, para cada tipo de cobertura se encuentra una firma espectral típica, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, si es muy, no sé, si crece exponencialmente, por decir algo, está relacionada más con cierta composición, con ciertas características de la cobertura del suelo. Entonces, eso es a lo que le llamamos las firmas espectrales. Está relacionada directamente con, pues, con la proporción de luz que está reflejada, reflejada, absorbida o transmitida, y eso depende de las características del suelo y de la longitud de onda analizada. Entonces ya existen firmas espectrales, se conocen firmas espectrales típicas para el agua, típicas para cualquier otro tipo de cobertura. Sin embargo, eso no implica que ya todas las firmas espectrales estén, de todo lo que esté en la Tierra, pues ya están definidas, sino que es una forma de hacer como el patrón, ¿no? El patrón de lo que está en la cobertura por medio de una información de una banda, ¿no? Entonces, no es más que un histograma de los valores de esa banda y de ese comportamiento de esa información espectral, pues es lo que se le conoce como firma espectral. Por ejemplo, la firma espectral de la vegetación es condicionada por la presencia de pigmentos, la estructura de la hoja y su contenido en agua, que va a variar en función de la especie, de qué tan sana esté la vegetación principalmente, su estado fenológico. Y en el espectro visible, los pigmentos fotosintéticos son los que condicionan la respuesta espectral de la vegetación, ¿no? O sea, mientras que la región del infrarrojo cercano es la estructura interna de la hoja, es el factor condicionante, ¿no? O sea, ciertas cosas se pueden apreciar mejor dependiendo de la banda, ¿no? Dependiendo del rango o el fragmento del espectro electromagnético. Eso ya creo que hablamos mucho de eso al principio y seguramente en la parte del doctor Silvan también hablaron bastante del espectro. Y para esto surgen, ya tiene su tiempo, lo que son los índices espectrales, ¿no? Particularmente los índices de vegetación son los más conocidos y los más utilizados. Y son simplemente operaciones algebraicas que combinan valores de dos o más bandas, obviamente pertenecientes a la misma imagen, si no, no tendría mucho sentido. Y este valor numérico que nos genera estas operaciones algebraicas nos indican algo, ¿no? De ahí su nombre, índice de vegetación, nos indican algo sobre la superficie que estamos observando. Y entre las más importantes índices están los índices de vegetación. Un índice de vegetación es un número generado por alguna combinación de bandas. Hay diferentes índices de vegetación, unos más famosos que otros y obviamente unos más nuevos que otros. Y lo que nos indica el índice de vegetación es normalmente la cantidad de vegetación o qué tan vigorosa está la vegetación asociado a un píxel de la imagen, ¿no? El más conocido, que seguramente quizás ya lo hayan escuchado, es el NDVI, ¿no? Que es el índice diferencial de vegetación normalizado. Este es de los que más se utiliza, es de los más famosos y creo que el que mejor resultado ha dado, al menos en mi experiencia y lo que he leído. Entonces, ¿qué hace el índice de vegetación? El NDVI, creo que lo tengo más adelante, pero bueno, como ya lo dije, son combinaciones de bandas de la imagen y permite aumentar las diferencias de reflectancia entre usos de suelo. O sea,
Para cada índice, cierta combinación nos va a permitir generar una imagen, resultado de ese índice, así como la imagen de falso color, pero sería una imagen de índice y esa imagen de índice nos resaltaría ciertas características relevantes. Por ejemplo, si es de vegetación, normalmente el índice de vegetación va de -1 a 1. Cuando valores altos, imagínense que escalemos la imagen del índice de que en vez de que sea de -1 a 1, que sea, bueno, que 1 sea el blanco y -1 sea el 0, ¿no? De 0 a 1 lo rescalamos. Entonces, las secciones blancas o las secciones cercanas a blanco serían aquellas con mayor vegetación o una vegetación más vigorosa, y aquellas con valores ceros serían aquellas zonas de la imagen con nula, ¿no? Con vegetación nula. Entonces, de esa forma nosotros podemos observar una imagen de índice que nos permite interpretar ya directamente en la localización de la imagen, de los píxeles puntuales, cómo es el estado del resultado de ese píxel respecto al índice. Si volvemos al ejemplo del índice de vegetación, pues sería qué tan vigorosa es la vegetación en ese píxel. Las imágenes en el espectro infrarrojo, junto con las del espectro visible, son normalmente las más utilizadas en cuestiones de agricultura, en cuestiones de vegetación, dado que visualizan las concentraciones de clorofila en las hojas o tasas de actividad fotosintética, y esto nos sirve para detectar estos procesos de los cultivos en general, ¿no? Como es si hay plagas, si falta agua, si está en mal estado la vegetación o los cultivos. Entonces, normalmente se utilizan estos espectros, ¿no? Estas bandas espectrales, aquellas relacionadas con el infrarrojo y las relacionadas con el visible, que es el RGB. Y típicamente, pues es una combinación sencilla cuando hacemos el producto de varios de los elementos de varias bandas, sumados, divididos o multiplicados. Son realmente operaciones muy sencillas. Y al final eso se hace por cada píxel y el resultado se da a nivel píxel, ¿no? A nivel píxel tenemos el resultado de cada uno de los índices que queramos calcular. Por ejemplo, aquí esta imagen obviamente es una imagen para ejemplificar. Si tuviéramos el valor de NDVI de esta imagen original, esta imagen es una imagen de una planta que claramente se ve que tiene zonas con mayor estado de salud, por decirlo así, y otras un poquito más como que si estuviera secando. Y si vemos la misma imagen, pero ya con el índice de vegetación calculado, sería algo así, ¿no? Acá abajo nos indican los valores, donde el rojo son los valores más altos del índice y los azules son los valores más bajos. Obviamente el fondo está en azul porque no corresponde no hay ni siquiera verde, ¿no? Pero no corresponde al índice, o sea, no hay vegetación ahí. Y las partes, bueno, esto no es azul, pero está más cercano al azul que al rojo probablemente. Y esto nos indica que es un valor bajo, ¿no? Es un valor bajo del índice a diferencia del rojo. Y así de esa forma nosotros podemos interpretar el índice sobre la imagen concretamente. Altos valores de índices de vegetación identifican píxeles cubiertos por proporciones de vegetación saludable y existe una variedad, ¿no? Una gran variedad de índices de vegetación. Y normalmente, pues, incluso ustedes podrían inventarse su propio índice de vegetación, obviamente con cierto fundamento, experimentación y demás, porque pues al final pues incluso hay trabajos, he leído trabajos del área de Machine Learning y de procesos de optimización que ni siquiera se preocupan por buscar cuáles índices de vegetación existen o cuáles índices espectrales existen. Simplemente si tengo una imagen con, no sé, con 11 bandas, por medio de optimización combinatoria, yo combino todas las bandas, solamente que eso computacionalmente es muy costoso, combino todas las bandas
o un fragmento de las bandas, hago todas las combinaciones posibles y veo cuál combinación me ayuda más a detectar determinada categoría, determinada condición. Y de esa forma, pues yo ya construyo automáticamente los índices que me interesa utilizar. Sin embargo, hay índices que ya tienen todo un sustento físico, ¿no? Un sustento del espectro, no solamente combinando computacionalmente bandas y viendo cuál es la mejor para el problema que estoy abordando. Entonces, ahí uno puede optar por cualquiera de las dos opciones, irse a la literatura y ver cuáles son los índices publicados, cuál es el sustento de ellos, o tomar toda la información y utilizarla un poquito de modo de fuerza bruta, ¿no? Que se le conoce, haciendo todas las combinaciones posibles y ver cuál de esa información es útil para el problema que se está intentando, pues, abordar. Y bueno, la mayoría de estos índices están basados en interacciones entre la vegetación y obviamente la energía electromagnética del espectro. Normalmente también se utiliza mucho el espectro, como les decía, el visible y el infrarrojo, pero particularmente la banda del rojo. El NDVI, como les decía, es uno de los más conocidos, si no es que el más conocido y el más usado. Este índice fue introducido con el objetivo de separar la vegetación del brillo que produce el suelo y se basa en el peculiar comportamiento de la vegetación relacionado con la actividad fotosintética y la estructura foliar de las plantas, y pues obviamente permite calcular o determinar qué tan vigorosa está la planta. La respuesta que nos da este índice, que tiene una vegetación sana, muestra un claro contraste entre el espectro del visible, especialmente la banda roja, y el infrarrojo cercano. Y los valores de este índice, como les comentaba, van de -1 a 1 y están en función de la energía absorbida por las plantas y en diversas partes del espectro. Mientras que en el visible los pigmentos de la hoja absorben la mayor parte de la energía que reciben, en el infrarrojo cercano, las paredes de las células de las hojas que se encuentran llenas de agua van a reflejar una mayor cantidad de energía. En contraste, cuando la vegetación sufre algún tipo de estrés, ya sea por presencia de plagas o sequía, como la imagen que veíamos al principio, que se veían como hace unas diapositivas, las hojas se veían como amarillas, como cercanos a secarse, la cantidad de agua disminuye en las paredes celulares, por lo que la reflectividad disminuye el valor del infrarrojo cercano y aumenta paralelamente en el rojo al tener menos absorción de clorofilia. Esta diferencia en la respuesta espectral permite separar con relativa facilidad pues las cubiertas, ¿no? Que es básicamente vegetación sana y otro tipo de cubiertas. Y el cálculo, aquí, déjenme lo subo, que esto aquí. El cálculo es muy sencillo, implica las bandas del infrarrojo cercano y el rojo, no es más que esta operación, ¿no? Para cada píxel yo voy a calcular su valor de NDVI y ese valor va a ser el infrarrojo cercano menos el rojo entre el infrarrojo cercano más el rojo. Haciendo esta operación sobre cada píxel obtenemos una imagen resultante del índice de NDVI. Bueno, el infrarrojo cercano es la reflectancia espectral del canal infrarrojo cercano, bueno, el NIR, y del red representa el canal rojo del espectro visible. Esto nos indica que existe una relación inversa entre el valor de reflectancia de estas dos bandas, por lo que es posible su uso para la discriminación de cubiertas vegetales, ¿no? De vegetación en general. Los valores fluctúan de -1 a 1, siendo -1 vegetación nula, 1 la vegetación más sana que pueda haber, ¿no? El valor más alto.
Diversos estudios y publicaciones señalan que valores por encima de 0.1 indican que hay vegetación, ¿no? Una cosa es ausencia y otra cosa es estado de la vegetación. Entonces, si tenemos un índice NDVI superior a 0.1, estamos en presencia de vegetación y obviamente cuanto más alto sea ese valor, o sea, entre más superior a 0.1, mejor será la condición de esa vegetación presente en ese píxel, ¿no? Y obviamente -1 puede ser perfectamente una carretera, asfalto, todo lo que no tenga vegetación. Aquí tenemos otro ejemplo, también una imagen de ejemplo donde se calcula, supongamos que el infrarrojo es 0.50 y el verde, perdón, el rojo, ¿no? El rojo era 0.08 y hacemos la operación y para esta imagen tendríamos un valor de NBI 0.72 y para esta otra un valor de 0.14, ¿no? Teniendo valores diferentes de las bandas que estoy utilizando. Y esto es a manera de ejemplo porque obviamente aquí tengo una imagen que se ven las hojas verdes, ¿no? Y obviamente tengo un valor alto de NDVI y aquí está por encima de 0.10, que sí existe vegetación en la imagen, pero el estado de esa vegetación no es tan sano, ¿no? Porque realmente es superior a 0.10, pero por muy poco. Existen otros índices de vegetación y normalmente son variaciones de los previos, ¿no? De los anteriores. Por ejemplo, este GNDVI es una variante del NDVI, pero utiliza la banda del verde en vez de la banda del rojo y simplemente hace esa sustitución del rojo por el verde, ¿no? Entonces el infrarrojo cercano menos el verde entre el infrarrojo cercano más el verde. Y se ha mostrado útil para estimar el rendimiento del cultivo de arroz inundado, ¿no? Como hay aplicaciones en concreto que tienen utilidad determinados índices. En este caso, el GNDVI, pues para el cultivo de arroz inundado, en el que se disponen de parcelas fertilizadas con purín porcino y nitrógeno mineral a distintas dosis. Toda esa combinación de materiales pues hace que en este caso, por ejemplo, el infrarrojo cercano sí que ayuda, pero ayuda más el verde que el rojo, ¿no? Por eso esa variación. Otro índice de vegetación es RVI o RBI y este fue descubierto o propuesto por Pison y Miller en el 72 y aquí es mucho más sencillo que los anteriores. Aquí solamente utilizamos la división del infrarrojo cercano entre el rojo y es una diferencia mucho más sencilla, ¿no? Que es un cálculo mucho más sencillo que los anteriores. También está el GBI o GVI, que es otro índice de vegetación, y si se dan cuenta son variaciones muy sutiles de los previos. Aquí también es muy sencillo, pero en vez de utilizar el rojo se utiliza el verde. Y como su nombre lo indica, es el cociente entre la reflectividad del infrarrojo cercano y la reflectividad de la banda verde. Entonces ya tenemos 4 diferentes hasta ahora. El NDVI que utiliza el rojo acá, en vez del verde. El GNDVI utiliza el verde. El RBI utiliza solamente la división del infrarrojo cercano entre el rojo. Y el RBI, aquí está mal. Aquí debería decir GVI, ¿no? Este corresponde a este. Es la diferencia es dividir el infrarrojo cercano entre el verde. Y bueno, hay más. Aquí les pongo algunos ejemplos, pero ustedes pueden hacer una búsqueda de todos los índices espectrales que existe. Y no solamente de vegetación, ¿no? Van a encontrar índices de cualquier otro tipo de superficie. Está este que es el NGRDI, que es
que ya ni siquiera utiliza el infrarrojo cercano, simplemente utiliza las bandas del verde y del rojo. Y es también una fórmula bastante sencilla, el verde menos el rojo entre el verde más el rojo. El RG, que fue propuesto por la intención de calcular un índice que excluya la banda del infrarrojo cercano y ver la relación entre estas dos bandas, que son el rojo y el verde, respecto al índice de vegetación normalizado NDVI. Entonces, si se dan cuenta, bueno, y si revisamos más artículos o libros, porque la literatura en general, pues vamos a ver que muchos surgen a partir de el NDVI, ¿no? En este caso el RG simplemente es la relación entre el rojo y el verde. Entonces, para que ustedes conozcan otros índices, no solo de vegetación, tenemos esta tarea de buscar al menos 10 índices de vegetación o índices espectrales de lo que encuentren. A mí me interesa, he estado revisando sus tareas anteriores y no necesariamente necesitan escribir mucho, de hecho casi la mayoría no escribió tanto, pero sí que me interesa que pongan las cosas relevantes, ¿no? Por ejemplo, aquí con los índices necesitan obviamente poner la fórmula, aquí lo pongo, ¿no? Ver la fórmula y para qué sirve. Con estas dos cosas, para cada índice es suficiente, ¿no? O sea, el índice fulanito utiliza la banda tal y tal y su fórmula es esta y se ha mostrado su aplicación, ha mostrado que es útil en las aplicaciones de cultivos de maíz o lo que sea, ¿no? Y si no es de vegetación, pues para qué se ha utilizado ese índice, ¿no? Que ustedes están describiendo en la tarea. Entonces, esta es la tarea para el domingo. De aquí al domingo, como siempre, ¿no? El domingo a la última hora del domingo, hacer esta búsqueda, me lo envían en un documento donde incluso podrían hacer una tabla, ¿no? Nombre del índice, fórmula y aplicación, ¿no? Para que sea como más concreto, porque entre más concreto, bueno, al menos yo considero que entre más concreto ustedes se van a quedar con esta información, ¿no? Es poca información, pero concreta. ¿Hasta aquí alguna duda de índices espectrales o de la tarea? No creo. No. Profesora, no. ¿Sí? He estado leyendo y he estado investigando sobre los índices sobre la detección de metales pesados o residuos sobre el suelo. Y toda la conclusión que he llegado, con base a los artículos, dice que es imposible, mediante índices espectrales, detectar algo en el suelo. Base a su experiencia, ¿eso es correcto? ¿O si es fácil, mediante índices espectrales, identificar algo en el suelo, ya sea metales pesados, lixiviados o algo en el suelo, que diga que Ajá, algo está pasando en el suelo? Así como ajá. la vegetación, de que es sano o no, en el suelo, qué tan sano es, porque no he encontrado. Bueno, todos me dicen que es muy difícil los artículos que he leído. Ajá. Si hablamos, por ejemplo, de cierto fragmento del espectro, supongamos imágenes de satélite, ¿no? Yo creo que es muy difícil detectar ciertos materiales a partir de imágenes de satélite. ¿Por qué? Porque ya vimos que cubren solamente un pequeño fragmento del espectro, ¿no? Y normalmente no es continuo, sino que son fragmentos que no están continuos, ¿no? Pero existen otros sensores como el sensor, los hiperespectrales, donde la información es mucho más grande. Yo ahí, por ejemplo, o sea, yo sí me atrevería a decir que con imágenes de satélite en esos determinados fragmentos del espectro, sí es, no me gusta usar la palabra imposible, pero digamos casi imposible detectar ese tipo de materiales que mencionas.
pero las bandas de otras zonas del espectro electromagnético, yo creo que sí es posible detectar otro tipo de materiales. No te voy a decir con cierta confianza o certeza, te voy a decir un tanto por ciento para con determinada banda de una imagen hiperespectral, porque no es en sí mi área de investigación. Pero, por ejemplo, si ustedes buscan, no sé si el doctor Silván les comentó, tenemos un paper en conjunto que es de las fosas clandestinas. Ahí lo que se intentaba detectar eran los restos, ¿no? En este caso eran restos de cerdo y estaban obviamente por debajo de la tierra, no estaban enterrados. Y no recuerdo exactamente qué sensor se utilizó, pero era era información hiperespectral y fue posible con cierta probabilidad, con cierta confianza, detectar presencia de restos, ¿no? De restos del animal. Entonces, también yo he leído o he revisado alguna investigación sobre cuestiones de minas y hay trabajos que utilizan sobre todo sensores hiperespectrales, ¿no? Ya vimos algunos ejemplos de ellos al inicio del curso, pero yo realmente no me atrevería a decir que es imposible hacer eso. O sea, es imposible si buscas en determinado sección del espectro, sí, pero asegurar que ninguna parte del espectro me va a servir para detectar metales, por ejemplo, no. Yo no estaría de acuerdo con la restricción de que no es mi área de trabajo, ¿no? No es mi área de investigación. Pero igual te puedo ayudar a buscar literatura donde diga lo contrario, ¿no? Estoy más hacia el que sí es posible que hacia Yo el no. también, porque, o sea, podemos sacar la firma, ¿no? Podemos Ajá. detectar empíricamente, aquí hay metales pesados. Y entonces Ujú, recuperar una muestra con electroradiómetro, ujú. sacar la firma y ya ver más o menos, ¿no? Siento yo, pero también me he topado mucho con que es imposible, pero yo digo que tampoco es imposible, pero bueno. Yéndonos a un extremo, y ese sí es mi extremo porque es en la parte computacional, yo lo podré criticar porque hay partes de cuestiones físicas que a los computólogos que hacemos clasificación de imágenes, pues nos la brincamos un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nuestra área de conocimiento, pero en el peor de los casos, si nosotros tenemos información de una zona donde sabes que existen ciertos materiales, tienes la información de, no sé, de cualquier sensor hiperespectral, tienes un montón de bandas, 100, 200, las que quieras, ¿no? Dependiendo de tu sensor, y tú sabes que en esa región hay X mineral. Con un algoritmo de Machine Learning, tú puedes encontrar si existe una relación entre esas firmas, entre esos valores de las bandas hiperespectrales y la presencia o ausencia de ese material. Es un poco experimental, ¿no? Es totalmente experimental y algunas personas más clásicas del área de percepción remota podrán pensar que son cosas más forzadas, pero en cuestiones prácticas, si te sirve para diferenciar lo que está en la superficie, en este caso metales o no metales, pues es útil, ¿no? Porque al final te sirve para lo que quieres resolver. Y esa es una de las formas en que la percepción remota se está modernizando, ¿no? Está incluyendo más cuestiones de machine learning, cuestiones más computacionales, sin dejar de un lado la cuestión física, ¿no? De lo que es todo el fundamento de la percepción remota. Y realmente no creo que creo que de esa forma algún resultado aceptable se puede alcanzar, ¿no? Con algoritmos de machine learning y de hecho como lo vamos a ver en la segunda parte del curso, quizás les quede más claro las posibles soluciones que pueden tener a estos tipos de problemas que ustedes ya traerán previos o con los que se vayan a enfrentar en el futuro. Así que espero que esa parte les dé un poco más de visión, ¿no? De ideas en el futuro. Y
yo creo que sí es posible, Daniel, hacer lo que me dices. Realmente no creo que sea un no. Yo creo que sí es más un sí, ¿no? Profesora, yo también Sí, quisiera comentar algo acerca de lo que dice Dani, porque ajá. igual yo, bueno, yo estudié ingeniería física y para mi proyecto final construí una multiespectral. Entonces, en esa investigación igual estuve checando algunas cosas y justo creo que hasta me parece que en una clase el doctor Silván nos presentaba una imagen en la que como que modifica, o sea, presentaba las bandas de maneras diferentes y creo que uno incluía el infrarrojo y se veía una zona así como una montaña o algo, y se veía como las tonalidades cambiaban bastante. Bueno, en ese caso, al revolver las bandas, pues la reflectividad del material influye y por eso, pues sí se logra cambiar el color. Entonces, pues sí, me parece que, o sea, yo mi proyecto lo hice enfocado igual a las plantas, pero me parece sí haber visto varias cosas de, bueno, no varias, pero algunas cosas de minerales y bueno, al menos en mi experiencia, pues eso que mencionaba de que donde está la muestra, que tome con el espectroradiómetro, ver cuál es su firma y ya basado en más o menos cuál es su firma, pues ya determinaría cuáles son sus bandas específicas, si va a ser un multiespectral o hiperespectral. Y bueno, y que serviría mejor, bueno, para una zona más pequeña con los drones por la resolución. Y pues Ujú, que vi que van a salir unos hiperespectrales chiquitos también para los drones. Entonces también sería bien interesante para probarlos. ujú. Entonces hay un punto más a favor de que sí es posible. Y, y sí, pues todo depende, es que depende de que escojas las cosas indicadas, ¿no? ¿Y cómo sabemos cuáles son las cosas indicadas? Pues experimentando. Siempre es experimentando y si no te sirve determinada, pues, tú tienes que saber qué es fragmentos o a lo mejor dices, no, pues quiero adquirir imágenes de drones, pero ahorita los sensores que necesito no pueden estar montados en los drones porque no aguantan el peso, por lo que sea, ¿no? Pues entonces te vas a otra opción y si ya van a salir sensores hiperespectrales más amplios en la parte, en tamaño, o sea, más amplios de los que normalmente tiene un dron y con tamaño pequeño que los pueda soportar un dron, pues mejor, ¿no? Aparte la tecnología va hacia allá, siempre haciendo las cosas más pequeñas y más potentes. Entonces, si se puede ahorita, pues en el futuro yo creo Sí, que con mayor razón, ¿no? sí, de que se puede, y te comento, pero yo pensaba como utilizar estas imágenes de acceso libre, pero esas sí son como muy, no difícil, pero yo creo que sí se podría, pero sí va a ser un resultado muy superficial, ¿no? Por la superficie que Ujú. abarcan estas imágenes. Bueno, Ok, pues, tú te refieres a utilizar las imágenes gratuitas, ¿no? Que son normalmente ajá, estas satelitales. ajá, esa era como la opción, o sea, Ajá. era como que, ok, a través de estas imágenes, por ejemplo, la Landsat, pues sé que sale muy bien la detección de agua, turbidez, etc., etc., pero ¿qué pasa con el suelo, no? Entonces ahí fue donde surgió la duda. Y sí, en las imágenes, creo, y hasta ahorita no, de acceso libre, como Landsat, Sentinel, pues no se puede detectar tan fácilmente. Sí se pueden detectar con el Machine Learning y todo eso, pero tal vez el resultado puede ser más superficial a comparación de yo utilizar bands o sacar las firmas con el radiómetro. Es todo un show, pero sí, sí, sí. Pues mira, desde la parte computacional, yo te puedo decir que a mí me parecería un tema interesante de explorar, ¿no? ¿Qué tanto las técnicas de Machine Learning con imágenes que en la literatura no están muy avaladas para ese tipo de materiales o que se dice incluso que no es posible o que a priori uno puede pensar que no es tan fácil, ¿no? Con ese tipo de imágenes, hacer un estudio experimental del potencial de esos sensores, o sea, de las imágenes satelitales en ese tipo de problemas. Bueno, no sé si ustedes ya tengan sus temas de tesis, pero a mí eso me parecería un tema interesante y sobre todo porque estás buscando en la literatura y has encontrado autores que dicen que no es posible, ¿no? Que es muy, muy difícil. Entonces, hacer un estudio completo de eso estaría interesante. Claro, todos los otros sensores, la mayoría, pues tienen un costo, ¿no? Desde el vuelo para la adquisición y todo eso, pues sí es costoso.
Y la ventaja de las imágenes de satélite pues es eso, ¿no? Que son gratis, ¿no? Y existe una gran variedad bueno, una variedad, ¿no? Vamos a quitar el gran, es una variedad de sensores de años, ¿no? Eso sí son series temporales considerables, ¿no? De bastantes años y sobre todo que son de acceso libre y gratuito. Pero bueno, si todavía no están pensando, todavía no tienen definida su tesis, pues igual pueden ir pensando en temas. Al final creo que se les da un listado de títulos o de ideas para la tesis y a ustedes elegirán, pero no veo por qué no puedan proponer ustedes propia, su propia idea, ¿no? Ya lo importante ahí sería encontrar al profesor o profesora que los pueda guiar en su idea. Pero bueno, quizás ya me estoy adelantando yo al tema de las tesis, pero me parece, ya resumiendo, pues me parece un tema interesante, ¿no? Lo que comenta Daniela, a ver si realmente usar imágenes de satélite para ese problema en particular realmente es inútil o no, ¿no? Hasta qué punto es útil o hasta qué punto no funciona. Bueno, ¿algún otro comentario antes de pasar a lo siguiente? Bueno, entonces anoten la tarea, que son 10, muy precisos, no necesitan ponerme ahí mucho texto, simplemente lo que les pido y para que les quede en la mente, ¿no? Esos índices que encuentren, obviamente tienen que ser distintos a los que explicamos en esta presentación y no necesariamente tienen que ser de vegetación. Bueno. Y son son para el domingo, ¿verdad? Son para el domingo, todo el domingo, ¿no? Ok, perfecto. Ok, a ver, aquí me gustaría que levantaran la mano para saber, bueno, aquí a ver, todavía la tiene levantada, pero me gustaría que levantaran la mano quienes sepan que es análisis de componentes principales, ya lo hayan utilizado o lo hayan leído, algún tipo de experiencia con PCA. Yo lo chequé una vez, profesora, ahorita no me recuerdo muy bien, pero me parece que era, por ejemplo, fuera tener una fotografía y los rasgos como más principales, pues, tener los ojos, la nariz y la boca, y hay como unas técnicas que se dedican a buscar como justo lo más sobresaliente para agilizar un poco la detección. Dice correcto. Más o menos, pero sí tienes una idea. Ángel de Jesús también. No sé si nos quieras comentar cuál es tu experiencia con PCA. Ujú, ujú. Muy bien, exactamente. Como lo menciona Ángel, ese es el objetivo de PCA, pero como la mayoría nunca ha hablado o nunca ha interactuado con PCA, vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo para que todos entendamos bien lo que es el PCA. Como lo comenta su compañero, pues PCA es una técnica estadística. El objetivo es reducir la dimensión. ¿Qué es la dimensión? Es la cantidad de variables que yo tengo para definir un objeto. Por ejemplo, si yo tomara una imagen de m filas por n columnas y yo considerara cada imagen como una muestra, la dimensión de mi muestra sería multiplicar las filas por las columnas. Entonces tendría n por m dimensiones de mi base de datos, porque cada imagen es una observación. Si yo, por ejemplo, me voy a otro tipo de base de datos como no sé, como una encuesta, donde tenemos
200 preguntas para cada muestra, para cada individuo. Se le realizaron 200 preguntas, entonces la dimensión de mi base de datos es 200, porque tengo 200 variables para cada muestra. Eso es la dimensión. Entonces el objetivo de PCA es hacer que esa dimensión sea más pequeña. Cuando hablamos con dimensiones más pequeñas, normalmente tienen muchas ventajas, como es más fácil de procesar, incluso es más fácil de visualizar, porque nosotros no podemos visualizar más de 3 dimensiones, ¿no? Tenemos una gráfica 3D, pues sí podemos manipularla y ver las 3 dimensiones, pero en una gráfica en papel, digamos, nada más podemos ver 2 dimensiones, y muchas veces PCA se utiliza para visualizar los datos. ¿Y qué hacemos para visualizarlos? Pues aplicamos la técnica de PCA y en vez de tener las 200 variables o las n por m variables, tomamos solamente las 2 primeras componentes de PCA y graficamos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las primeras componentes? Es que PCA ordena las componentes de acuerdo a su varianza. Su varianza está relacionada a qué tanto me explica esas variables o esa información el fenómeno que estoy estudiando, ¿no? Supongamos que yo tengo imágenes de peras, imágenes de manzanas. PCA me va a recoger en las 2 primeras componentes o en las primeras componentes las combinaciones de variables que más me expliquen cada una de las categorías y por lo tanto más me las separen, ¿no? O sea, que me ayuden a separar las categorías que yo tengo en mis datos, en este caso peras y manzanas, ¿no? Y hace que esas primeras componentes no son necesariamente las variables, no son una construcción de las variables en una nueva representación, que esas son las componentes. Y bueno, busca una mejor proyección de los datos que estén representados en términos de mínimos cuadrados, que mínimos cuadrados ya vimos casi al principio de mi parte lo que era, ¿no? También para hacer regresiones. Y bueno, podemos describir la información contenida en estos datos mediante algún conjunto de variables menor que el de las variables originales. Esto es lo que intenta hacer PCA. Si una variable es función de otras, contiene información redundante. Entonces, por ejemplo, si tenemos los objetos manzana y pera, ¿no? Por decir algo, a lo mejor el hecho del tamaño, el tamaño de las manzanas y de las peras es igual. Entonces, esa variable de tamaño no me ayuda para diferenciar a los 2 objetos. A lo mejor también no sé, el peso y el tamaño están correlacionados. Por lo tanto, ¿para qué necesito 2 variables que me indiquen lo mismo? Entonces me están dando información redundante. Entonces PCA lo que hace es elimina esa información redundante y se queda solo con aquella que me sirve para diferenciar mis objetos o lo que yo quiero o lo que yo contengo en mi base de datos, ¿no? Mis clases en la base de datos. Por lo tanto, si las P variables observadas están fuertemente correlacionadas, va a ser posible sustituirlas por menos variables sin gran pérdida de información. Esa es otra característica de PCA, ¿no? Que busca que no haya pérdida de información, construyendo de N variables, bueno, de P variables, a C componentes principales, donde las primeras componentes obtienen la mayor cantidad de información relevante, o sea, información que no sea redundante y que me sirva para explicar los datos con la menor pérdida posible. Esta reducción de la dimensión, ¿en qué nos beneficia? Primero, pues nos ayuda a simplificar análisis posteriores, ya que van a hacerse a partir de un número menor de variables que el número original de variables. Una representación gráfica de los individuos o de las muestras o de los ejemplos en una dimensión reducida
Digo, se utiliza mucho PCA para ver justo los datos en 2 dimensiones o en una dimensión. Examinar, interpretar las relaciones entre las variables observadas. Las componentes principales tienen varianza decreciente. Esto significa que las primeras componentes tienen mayor varianza y las últimas componentes tienen menor varianza. Y la varianza está relacionada a la no redundancia de información, ¿no? A qué tan descriptiva son esas primeras componentes en cuanto a los datos que tengo en mi base de datos. Para obtener unas componentes principales que no dependan de las unidades en que han sido medidas las variables originales, se recomienda siempre estandarizar en media cero y varianza cero todas nuestras variables de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una base de datos que tiene, no sé, tiene milímetros, centímetros, kilómetros, etcétera, pues obviamente las escalas, las unidades de medida son muy diferentes y eso puede llegar a afectar el funcionamiento de PCA. Por eso se recomienda estandarizar a media cero y varianza 1 o incluso cualquier tipo de normalización es adecuada, ¿no? Para que no se afecte esta parte de las diferencias de las unidades de medida. PCA en imágenes hiper y multiespectrales. Entonces aquí, cuando tenemos muchísimas bandas, pues obviamente PCA nos sirve para tener un conjunto menor de bandas que nos explique mejor la imagen. Entonces, PCA puede transformar los datos de las bandas intercorrelacionadas en un nuevo grupo de datos no correlacionados, o sea, que no nos dé información relevante, porque si la banda, supongamos que la banda del infrarrojo cercano y la banda del azul nos está dando la misma información, ¿qué sentido tiene utilizar ambas bandas si con una de ellas tendría la información no redundante? Entonces, para eso se utiliza PCA con este tipo de imágenes hiper y multiespectrales, ¿no? No tener bandas intercorrelacionadas. Y ya vimos, ¿no? Que aquí estas son nuestras bandas y lo que se busca es obviamente que la información de los píxeles de esas bandas pues no sean redundantes, sino que solamente quedarnos con la información no redundante, información no correlacionada. Y hay diferente literatura donde nos explica o se nos muestra por medio de experimentos que se ha encontrado que la primera componente de una imagen Landsat puede recoger hasta el 90% de la varianza, el segundo el 80% del restante y el tercero el 70%, así hasta acercarnos a cero. ¿Esto qué significa? Que la primera componente me va a explicar el 90% de los datos y si yo pues puedo trabajar con este 90%, pues con una única banda, pues sería mucho más ágil, ¿no? Mucho más fácil en términos tanto de manejo, de cálculo, de análisis, de visualización, etcétera. Entonces, en Landsat, considerando las primeras 2 o 3 componentes, podemos llegar a considerar hasta el 95% de la información no redundante. Por eso es posible reducir el número de dimensiones de la imagen multiespectral sin perder información vital. Es decir, si nosotros tenemos una imagen de 11 bandas, una imagen multiespectral de 11 bandas, y aplicamos PCA a esas bandas, nosotros podemos incluso tener una imagen de 2 dimensiones, que podríamos visualizarla como una imagen en escala de grises, que contenga toda la información relevante de esas 11 bandas. No significa que nos quedamos con 2 bandas, significa que la transformación que se hizo en PCA, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí. La transformación que se hizo en PCA, lo voy a dibujar aquí, porque esto sí es importante que quede claro, ¿no? Si yo tengo aquí mi imagen, supongamos que tiene M por N y tiene B bandas, ¿no? Esta es mi imagen de 3 dimensiones.
donde podemos tener 11 bandas, ¿no? Esto, para pasarlo a PCA, nosotros podemos visualizar PCA como una matriz, donde aquí tenemos la primera componente y aquí tenemos la Z componente. Entonces, la información que tengo en mi primera componente no significa que es la información de la primera banda, ni la segunda componente es la información de la segunda banda. No, lo que significa es que PCA toma la información de toda la imagen y hace transformaciones, cálculos en esa información para construir una nueva representación de la información. Y esa nueva representación de la información la organiza en componentes, donde la primera componente es una transformación que explica un alto porcentaje de la varianza de los datos. Por eso quedarnos con las primeras componentes es más que suficiente en la mayoría de los casos para explicar la totalidad de la información que yo tengo de origen. Y esto se hace con cálculos sencillos, bueno, más o menos sencillos, donde yo genero una matriz de transformación. Ahorita les voy a explicar en el Jupyter Notebook una presentación un poquito más técnica de PCA para que quede claro o quede más claro cómo se calcula. Al final PCA no tiene más que una matriz de transformación, que esta matriz de transformación lo que hace es un kernel de transformación, una matriz de transformación que se aplica a los datos y me genera las componentes, ¿no? Se me genera esta nueva representación. Y eso me sirve pues ya para manipular los datos ya sin correlación, ¿no? O con mayor varianza posible, donde están las primeras componentes. Y esto, déjenme poner aquí, lo tengo un poquito más desglosado acá, ¿no? No voy a entrar en detalles de álgebra lineal, etcétera, porque no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que se entienda un poco el fundamento de PCA, sobre todo para qué sirve, eso creo que debe quedar totalmente claro, cómo se calcula y qué es lo que hace con los datos, ¿no? Déjenme hago más grande esto. Bueno, los principales propósitos de PCA o Principal Component Analysis son el análisis de datos para identificar patrones y encontrar patrones para reducir la dimensión del conjunto de datos con una mínima pérdida de información. Aquí nuestro resultado deseado del análisis de componentes principales es proyectar un espacio de características de n muestras con d dimensiones en un subespacio más pequeño que represente bien a los datos, es decir, un subespacio donde d sea menor, ¿no? O sea, la dimensión del nuevo subespacio sea menor a d. Una posible aplicación sería una tarea de clasificación de patrones, donde queremos reducir los costes computacionales, que normalmente pues, está muy asociado a tener menor cantidad de datos al costo computacional, y el error de estimación de parámetros reduciendo el número de dimensiones de nuestro espacio de características, extrayendo este espacio menor, este subespacio menor que describe mejor a nuestros datos, ¿no? Podemos incluso ponerle comillas al mejor, ¿no? Uno puede pensar cómo una cantidad menor de datos me va a explicar mejor. Simple, porque esa cantidad menor de datos es resultado de una transformación, no significa que sea un subconjunto literal de mis variables originales. ¿Qué es un buen espacio? O supongamos que nuestro objetivo es reducir las dimensiones de un conjunto de datos de t dimensiones, proyectándolo a un espacio k-dimensional, obviamente k menor que d. Entonces, ¿cómo sabemos qué tamaño debemos elegir para k? ¿Y cómo sabemos si tenemos un espacio de características que representa nuestros datos lo suficientemente bien? Esto es lo que intentamos calcular o responder con PCA. Después de eso, se calculan los componentes, bueno, que también se le conoce como autovectores de nuestro conjunto de datos, y los recogemos en una matriz llamada matriz de covarianza,
y cada uno de sus vectores propios o autovectores está asociado con un autovalor que nos indica la magnitud o la relevancia de estos autovectores. De ahí surge esto de que los primeros componentes son los más relevantes y los últimos los menos relevantes. Por ejemplo, si en nuestros datos observáramos que todos los autovalores son de magnitud muy similar, este es un buen indicador que nos dice que nuestros datos ya están en un buen subespacio. O si alguno de los autovalores son muchos más altos que otros, que es lo que normalmente sucede, podríamos estar interesados en mantener solo aquellos autovectores o aquellas componentes con los autovalores más grandes, ya que van a contener la mayor cantidad de información sobre la distribución de nuestros datos. Y de forma opuesta, los autovalores que son cercanos a ceros son menos informativos y podríamos ignorarlos, ¿no? Construir un nuevo subespacio no considerándolos. ¿Qué es un autovalor y un autovector? Es aquí donde les digo de la parte de álgebra lineal. Esta es la formulación o la definición formal, ¿no? Tenemos una matriz A cuadrada de orden m, un escalar lambda que pertenece a los números naturales. Es un autovalor de A si existe un vector que pertenece también a los números naturales que sea diferente de 0, tal que se cumpla esta condición, ¿no? En este caso se dice que V es un autovector de A asociado al autovalor lambda. Esta es la condición matemática que se tiene que cumplir para que lambda sea un autovalor de la matriz A. Y esto, bueno, en realidad es importante saberlo, pero esto es lo más relevante, que son los pasos ya desmenuzados de cómo se calcula PCA. No los voy a poner a calcular operaciones matriciales, al menos no manualmente, lo podemos hacer con código y para construir nuestro propio PCA, que también es meramente didáctico porque el PCA ya hay librerías de PCA en Python que nos calculan PCA, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para construir nuestro propio PCA? O los pasos que internamente una librería que calcula PCA hace. Primero, tomamos la base de datos y se quita la variable dependiente. Si tenemos, por ejemplo, nuestras imágenes y tenemos que esa imagen es una pera, la clase pera, la clase manzana, pues se quita esa variable dependiente y solo se quedan las variables independientes, ¿no? Que son las características, las X de nuestra base de datos. En el caso de que la matriz sea de dispersión, si esta matriz, pues es que puede ser la matriz de dispersión, de covarianzas, va a ser un paso menos o un paso más, ¿no? En el caso de que la matriz que vayamos a utilizar sea de dispersión, calculamos el vector de medias, y en el caso de que la matriz sea de covarianzas, no será necesario. Paso 3, calculamos la matriz, ya sea de covarianzas o dispersión, calculamos los autovalores y los autovectores, ordenamos los autovectores en función de nuestros autovalores. Acuérdense que entre más alto sea el autovalor, mayor relevancia va a tener ese autovector o esa componente, y elegimos los cabe autovectores con los autovalores mayores para construir esta matriz, que la matriz va a ser D por K, que es nuestra matriz W, donde cada columna representa un autovector. O sea, esa matriz se construye con todos los autovectores ordenados en función a su autovalor. Y finalmente, ya que construimos esa matriz, se utiliza para transformar los datos originales a los datos transformados. O sea, cambiamos de entrada la dimensión de los datos, pero también sus propios valores, ¿no? O sea, construimos un nuevo espacio a partir de estos datos originales donde tenemos nuestros datos transformados. Y teóricamente, estos datos transformados explican mejor la varianza de nuestros datos originales.
Supongamos aquí, bueno, esto no lo tengo conectado, pero si es necesario lo conecto para ejecutar. Pero como lo quiero mostrar de ejemplo, tengo aquí una base de datos de ejemplo, que es la base de datos de Iris, que es una base de datos de flores, que tiene 4 variables. Tenemos el ancho y el alto del pétalo y del sépalo en centímetros. Y estos son nuestros datos de esa matriz. Tiene 4 variables, 4 valores flotantes que nos explican cada una, pues, que son los valores de cada una de estas variables y por cada muestra, ¿no? Por cada ejemplo. Y las... Profesora, ahí ¿Sí? tiene como mucho zoom en la imagen, me parece. A ver, No sé si ¿así sea el mejor? mío. ¿Todos lo ven bien? ¿Así, Tal vez. así se Si ve le das dos mejor o se clics, ve muy chico? bueno, Ya, perdón, listo, ya está. ¿Ahora se ve chiquito o se ve bien? Se ve chiquito, ¿lo puede poner un poquito más grande, por favor? Así está bien, ¿Así? gracias. Sí, gracias. Ok, entonces los target names son las clases de esa base de datos y son 3 diferentes tipos de flores: setosa, versicolor y virgínica, que son nuestras categorías, ¿no? Que son, cada una de estas muestras corresponde a una clase de esto. Y si nosotros la graficáramos, yo creo que aquí sí lo voy a hacer más chiquito para que se vea la gráfica completa, sería esto. ¿A qué me refiero cuando digo que visualizamos los datos en 2 dimensiones? Justo a esta gráfica. Si se dan cuenta, yo aquí tengo en el eje de las Y los valores del ancho del sépalo y en el eje de las X los valores del largo del sépalo. Entonces, si nosotros graficáramos esa base de datos con esas 3 categorías, cada color representa una clase, vemos que la categoría de setosa, pues sí se diferencia, solamente considerando esas 2 variables, sí se diferencia de las otras 2, ¿no? Que es versicolor y virgínica. Pero estas 2 no son fácilmente diferenciables usando solamente estas 2 variables. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de n dimensiones y utilizamos PCA y graficamos 2 componentes, en este caso, por ejemplo, en vez de usar directamente una variable, usamos primera componente en el eje de las X y segunda componente en el eje de las Y. Y hacemos un gráfico como estos, podemos rápidamente y de forma visual observar qué tan difícil es separar los elementos de mi base de datos, qué tan difícil es separar las categorías de mis datos. Y eso es, a veces con PCA se pueden separar un poquito más, ¿no? Supongamos que a lo mejor los azules se hacen un poco más a la derecha y son un poco más separables que los verdes, que es lo que se busca, ¿no? Porque si se enciman más, pues, pues estamos empeorando la dificultad del problema. Y aquí, como se grafica estas 2 variables, podemos graficar las otras 2, ¿no? Creo que no lo tengo aquí abajo, pero creo que con las otras 2, que son del pétalo, las variables de pétalo son mucho peores para diferenciar las categorías. Entonces, estas 2 son las mejores, sobre todo para el rojo, ¿no? Para estas 2 no tanto, pero las otras 2 creo son peores. Pero bueno, esto es nada más para visualizar. Yo aquí creo una variable, le pongo datos originales igual a iris data, que son los datos de acá que cargué aquí, que son esta matriz con 4 variables. Y luego creo otra variable datos, que no es más que la transpuesta de mis datos originales. ¿Por qué? Porque voy a hacer operaciones de media y las medias. En el caso acuérdense que acá en el paso 2 calculamos las medias si es que vamos a utilizar una matriz de dispersión, pero las calculamos de todas formas, aunque utilicemos los 2 tipos de matrices. Aquí tenemos las 4 medias porque tenemos 4 variables. Entonces, con NumPy, la función min, calculamos la media de la variable 1, o sea, todas sus muestras de la variable 1, lo mismo para la 2, para la 3 y para la 4.
y aquí imprimo las medias de las 4 variables. Después construyo un vector de medias, que no es más que un arreglo de NumPy, donde le indico los valores, ¿no? Es un arreglo de que tiene este aspecto, que son 4 filas, y cada una de ellas indica la media que calculé previamente. Después, para calcular la matriz dispersa, que no es más que esa matriz que estamos acá, la matriz de dispersión, utilizamos, a ver, aquí está. Hacemos una matriz de ceros de dimensión 4×4 y, bueno, aquí nada más hacemos la multiplicación de los datos por las medias, el producto punto de los datos por las medias por los datos menos las medias, la transpuesta. Y esto me genera mi matriz de dispersión, simplemente esa operación matricial. Y aquí yo tengo pues mi matriz de dispersión, ¿no? Que ya la tengo, que es el producto, el resultado de esta operación que tengo aquí. También podemos hacerlo con la matriz de covarianzas, que es, aquí es un poco más sencillo porque nada más utilizamos la función cov de NumPy y le especificamos todos los datos, ¿no? La variable 1, todas las muestras de la variable 1, todas las muestras de la variable 2 y así hasta la última variable, que es la 4. Y esto nos calcula y nos guarda en covmat esta matriz de covarianzas. Entonces tengo tanto la matriz dispersa como la matriz de dispersión como la matriz de covarianzas. Y también podemos hacerlo con matriz de correlación. Es igual, usamos la función de coef de NumPy también con los datos y generamos la matriz de correlación. Después calculamos los autovectores y los autovalores. Aquí también con librerías de la librería de NumPy con operaciones de álgebra lineal podemos calcular los eigenvectores y los eigenvalores. Aquí simplemente le damos esta línea, calcula ambos, ¿no? Aquí le damos como entrada la matriz que nos interesa, en este caso es la matriz de covarianzas, con esta función de NumPy. Calcula tanto los eigenvalores como los eigenvectores. Y aquí nada más los imprimo. En este for imprimo los eigenvectores en la posición I, que son los 4, acuérdense, y nada más les hago un reshape, o sea, les cambio la forma en que se van a desplegar. Y aquí tenemos nuestro primer eigenvector, aquí con su autovalor asociado. Calculamos aquí arriba. Esto nada más, este for básicamente es para visualizarlos, ¿no? Y aquí nuestro segundo eigenvector con nuestro segundo autovalor y así los 4 eigenvectores y eigenvalores. Después lo único que se necesita es ordenarlos, ¿no? Bueno, aquí creo una matriz que lo que tiene son los pares, ¿no? Los pares de primero mi eigenvalor y después mi matriz, tal como se muestra aquí, ¿no? Mi eigenvalor, mi autovalor y mi matriz. Y así para las 4 filas. Lo que necesito ahora es ordenarlos, poner en las primeras posiciones los autovalores más altos. De hecho, aquí ya está ordenado, ¿no? Con esta función. Entonces, aquí lo que me imprime es, primero, la relación del autovalor más alto con su autovector asociado. El segundo es el segundo más alto y así hasta el final. Si se dan cuenta, el último, pues es la combinación de autovalor y autovector con menor valor en su autovector. Y ya con esto se construye la matriz, que aquí usamos una función de NumPy, que es hstack, que nos sirve para construir una matriz, que está acá abajo, que de los pares, ¿no? De los pares que calculé aquí arriba, que ordené aquí arriba. Y en realidad, por ejemplo, yo solamente estoy considerando la primera y la segunda componente, si se dan cuenta.
¿no? Aquí tengo punto 36, punto 65, punto 84, punto 73, punto 85, punto 17, 35, 0. Estoy utilizando los valores de las dos primeras componentes, que son estas, ¿no? Para construir mi matriz de transformación. Obviamente aquí yo lo puedo modificar y tener una matriz más, con más de dos componentes, ¿no? Pero típicamente podemos trabajar con dos componentes, es bastante común. Y de esta forma generamos la matriz W, que es la matriz que al final solamente vamos a utilizar para tener nuestros datos transformados. Nuestros datos transformados no es más que esa matriz W, que la tenemos aquí, la transpuesta de esa matriz por el producto, con el producto punto de nuestros datos. Acuérdense que datos son nuestros datos originales. Por lo tanto, en D transformados, yo voy a tener mis datos transformados. Si se dan cuenta, tengo mis datos transformados a la nueva representación de PCA, con todo el proceso que vimos anteriormente. Y si visualizáramos estos datos, a ver aquí, vemos que cambian, esos son los datos originales. Otra forma de visualizar los datos originales, aquí solamente tengo los valores de la variable 0, la 1 y la 2, la primera y la segunda variable, y las clases, ¿no? Nada más considero dos clases, la clase 1 y la clase 2. Pero aquí lo que quiero que se observe es cómo están ploteados estos datos y cómo cambian. Esta es la original y esto es la de los datos transformados. Mira, ¿no? Entonces, el comportamiento de los datos, observándolos en dos dimensiones, cambia al utilizar esta transformación de PCA. Y aquí a lo mejor visiblemente podríamos pensar que es un poco más sencillo diferenciar los círculos de los triángulos, salvo algunos ejemplos como aquí en medio, ¿no? Que están casi encimados y va a ser muy difícil, teniendo estos valores, diferenciarlos. Pero en la mayoría de los demás ejemplos podríamos inferenciarlos y aquí hay un poco más traslape entre las muestras, ¿no? Es un poquito más difícil separarlos. Y ese es el objetivo de PCA. Lo podemos usar para un montón de problemas. Se usa para cuestiones de clasificación, para cuestiones de visualización, para cuestiones de meramente reducción de la dimensión. Aquí es algo importante también que me gustaría resaltar, es que en Machine Learning existen dos cosas que se confunden como similar. Una es la reducción de la dimensión y la otra es selección de variables. No son lo mismo. La reducción de la dimensión normalmente implica transformación de los datos originales a un nuevo espacio. Y la selección de variables no hace eso. La selección de variables no transforma las variables a nuevas variables. Simplemente de 10 variables, el método me indica, estas tres son las más significativas, son las que más me explican las muestras. Entonces reduzco de 10 a 3, pero sin hacer transformación de los datos a un nuevo espacio. ¿Y por qué se utilizan como sinónimo? Porque ambos contemplan una reducción en el tamaño de la dimensión. Una por medio de transformación y la otra por medio de selección de variables, no quedarnos con un subconjunto de variables, pero sin transformarlas. Y es importante esa diferencia porque no es lo mismo. Y luego, si nosotros quisiéramos utilizar PCA, una de las librerías que lo tiene ya implementado es sklearn. En la sección de composition importamos PCA y es muy sencillo, simplemente cargamos los datos, aquí creamos el objeto de PCA, le indicamos el número de componentes que queremos tener, aquí pueden ser 2, 3, 4, dependiendo del tamaño de nuestros datos, y
con este objeto que acabo de crear acá arriba, con la función fit transform, y con los datos entrados, los datos originales, voy a tener mis datos transformados. Así de sencillo, ¿no? Y también los puedo graficar. Y si se dan cuenta, este resultado es el resultado manual, ¿no? Por decirlo de alguna forma, resultado paso a paso de ir haciendo las operaciones. Y este es el resultado de la librería de PCA. Y bueno, no son, probablemente no son idénticos, pero son muy, muy parecidos, ¿no? Son parecidos en el comportamiento. Aquí está el circulito de acá, está acá. Como que están en otra magnitud, pero el comportamiento es similar. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos formas, ¿no? Yo les explicaba todos los pasos previos, nomás para ir viendo paso por paso cómo se construye esta matriz de transformación, pero utilizando este Calern, pues nada más son estas dos líneas, ¿no? Tenemos nuestros datos, nuestro objeto de PCA, le indicamos el número de variables, el número de componentes y listo. Ya tengo en dos líneas todo lo que hice en muchas más líneas arriba, ¿no? Y el resultado es pues prácticamente el mismo. Otra cosa que tiene la función de PCA de sklearn es que, entre otras cosas, tiene los valores, por ejemplo, de la varianza explicativa, o sea, que la proporción de varianza de cada una de las componentes, y al momento de verlas, pues vemos que la primera componente tiene 0.92 de explicación o de varianza, y la segunda tiene 0.05. Incluso pudiéramos quedarnos solamente con la primera componente y nos explicaría el 92% de la varianza de los datos. Entonces esto porque elegimos dos componentes. Aquí obviamente si escogemos más componentes, pues nuestro vector de varianzas va a ser más alto, o sea, va a considerar más valores. Y así como este valor tiene otros valores, podemos conocer cuáles son los valores de los eigenvectores, de los autovalores, todo lo que calculamos atrás. De esta forma también lo podemos acceder, no en cálculo, sino ya en el resultado con la función de PCA de sklearn. ¿Okay? ¿Alguna duda desde qué es PCA, qué hace, para qué se utiliza, etcétera? ¿O todo quedó claro? Está bien. Yo creo que ya con la práctica de unos ejercicios vamos a ir agarrándole más la onda, ¿no? Y a mí lo que me importa sobre todo es que quede claro qué hace, ¿no? Que es lo más importante en este momento, es que entiendan qué hace PCA, qué son las componentes, qué es la reducción de la dimensión, eso es con que quede eso totalmente claro, es suficiente al menos en este momento. Entonces, si quedó Profesora, claro, ¿sí? disculpe, le iba a preguntar si el notebook ya está en la plataforma. No, todavía no coloco este. Normalmente siempre los coloco después de que los explico, pero este lo voy a colocar ahí también como parte del material, ¿no? Esta no va a ser práctica, esta es más como una presentación para que entendamos cómo funciona PCA y los ejemplos del código, y ustedes pueden agarrar una base de datos propia y jugar con esto, ¿no? Y ponerle ahí con PCA de sklearn o la otra forma de ejecutarlos. Entonces yo, ahorita que terminemos la clase, lo paso a nuestra carpeta compartida, así como esto, ¿no? Como la presentación que vimos hoy, que es de índices espectrales. Ahorita lo coloco. Y pues igual vamos avanzando, yo sé que es un poco pesado, ¿no? Una clase sobre todo que yo esté hable y hable y hable, pero para avanzar a menos la mitad de del siguiente material, que son cuestiones de textura, pues vamos a adelantar, si no es que hay alguna otra duda o comentario por parte de ustedes.
Todo bien. Bueno, muy bien. Me alegra que todo vaya bien. Entonces ahora vamos a ver un poco la parte de textura. Hasta ahorita, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo modificar o corregir radiométricamente, geométricamente una imagen, cómo modificar su contraste, el histograma, ecualizarlo. Pero hay otras cosas también para resaltar la información. También vimos resaltar los bordes, el gradiente y todo esto, ¿no? Resaltar ciertas partes de la imagen. Eso sirve normalmente para extraer características que describan a la imagen. Y otro tipo de características son las de textura, que son las que vamos a ver ahorita. Las características de textura, pues como su nombre lo indica, están relacionadas con la textura de la imagen, con la textura de lo que contiene la imagen. Aquí creo que, déjenme, aquí, eso. Bueno, hasta ahora que hemos hecho correcciones, realces, transformaciones, ahora es tiempo de extraer características. Y una de las características más distintivas de las imágenes son las texturas. Una característica se le puede llamar, como en la terminología que estaba usando ahorita en el ejemplo del PCA, son variables. Una característica también puede ser una variable que me describa la imagen, una feature, un rasgo. Normalmente son sinónimos, ¿no? Se aplica para lo mismo esos nombres, pero no es más que un valor numérico que me explica el contenido de la imagen. Y estos valores numéricos pueden ser de diferentes categorías, pueden ser basados en color, basados en textura, basadas en forma. Por ejemplo, una característica basada en color puede ser directamente el rojo, ¿no? La banda roja de una imagen. Entonces yo coloco ese valor como parte de mi base de datos que describe la imagen. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de determinado tamaño, yo tengo que pasar, para aplicar técnicas de reconocimiento de patrones, normalmente tengo que pasar de una imagen a un vector. Y este vector sirve de entrada para un método de RP, o sea, de reconocimiento de patrones o Machine Learning. Y ya tener una salida, ¿no? Que normalmente es una categoría, etc. Esta transformación de imagen a vector, la más burda, por decirlo así, sería aplanar la imagen, convertirla de una matriz a un vector, donde cada uno de los píxeles va a considerar su información. Si estamos hablando de una imagen de 2 dimensiones, de n por m, yo voy a construir un vector que va a ser del tamaño n por m, donde yo voy a tener todos los valores de cada uno de los píxeles en la imagen. Supongamos que es nuestra banda roja, ¿no? Entonces el vector va a considerar todos los valores del rojo en todas las posiciones de los píxeles de la imagen. Esa es la forma más simple de representar una imagen. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una transformación más puntual? Por ejemplo, si nos basamos en color, yo puedo decir que cada imagen yo la voy a representar por la media del rojo. Y aquí va a haber un valor. La media del azul, y aquí va a haber otro valor. La media del verde, y aquí va a haber otro valor. Y además quiero saber la media del infrarrojo, ¿no? Y aquí va a haber otro valor. Entonces, una imagen de 3 dimensiones, porque si aquí se dan cuenta estoy considerando más de una banda, va a ser de dimensión, su vector que la describe va a ser más corto que simplemente aplanando la imagen. Este vector es mi vector de características, o mi vector de variables, o mi vector, el vector numérico que me describe el contenido de la imagen. Además de utilizar características de color, podemos utilizar características de textura para generar este vector, o características de forma.
de textura. Ahorita vamos a ver qué son las texturas, pero podemos tener un valor que define textura 1, textura 2, etcétera, o forma. Forma puede estar relacionado, supongamos que tenemos una imagen que tiene objetos y queremos contarlos, entonces a lo mejor número de círculos, ¿no? 3. Y lo mismo para cada imagen de mi base de datos. Esta es una imagen, pero aquí yo tengo otra imagen. Tengo Z cantidad de imágenes y también por cada imagen yo voy a generar mi vector que la describe. Entonces al final yo paso de tener imágenes a tener vectores. Y estos vectores construyen mi base de datos que me va a servir para hacer mi proceso de reconocimiento de patrones o machine learning, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el proceso de realce, el proceso de corrección, radiométrica, etcétera? Porque cuanto más bien, entre comillas, bien, que es dependiendo lo que queremos hacer, entre más adecuado esté la imagen, entre más adecuada esté la imagen después de esas transformaciones, va a ser mejor, en teoría, de mejor calidad o más fácil capturar estos valores, generar estos valores numéricos que me describen la imagen. Por ejemplo, si yo aplico, tengo, supongamos, una base de datos de 3 imágenes, ¿no? Por ejemplificar. Y de esta otra imagen también voy a generar mi vector. Mi base de datos va a ser 3 imágenes, por lo tanto 3 vectores. Cada vector describe cada una de las imágenes. Si yo tengo diferencias radiométricas entre estas 3 imágenes, primero las tengo que igualar. Supongamos que decido especificar estas 2 imágenes al histograma de la primera. Por lo tanto, el color va a ser más comparable en este vector. La media del rojo, la media del azul, la media del rojo, la media del azul, va a ser más comparable entre ellas. Si no hago esta especificación o ecualización, probablemente si fueron adquiridas en entornos muy diferentes, en fechas muy diferentes, o alguna tuvo un error de adquisición, la comparación del rojo o del verde o de cualquier otra banda no va a ser tan justa, porque esos errores o esas condiciones específicas de cada imagen hace que el valor de las bandas pues sea diferente. Por eso hacemos esos ajustes, esas correcciones, esos realces. También, si estamos trabajando con características de forma, es más fácil contar círculos en imágenes que son del gradiente, que vimos que el gradiente que son los bordes. Es más fácil contar imágenes donde yo ya detecté los bordes y ya puedo contar los círculos, porque a lo mejor aquí había más ruido y entonces si yo transformo esta imagen a una imagen de bordes, ya es más fácil capturar cuestiones de forma. Y así en general, ¿no? O sea, cualquier tipo de filtrado de las derivadas, detección de bordes, manejo del histograma, correcciones radiométricas. El objetivo es tener lo mejor posible estas imágenes para que la caracterización o la generación del vector que las describe sea lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, color, pues ya vimos que son los colores que hemos visto, pueden ser combinaciones de bandas, incluso pueden ser índices espectrales, como parte de las características que describen a una región. Supongamos que yo quiero diferenciar. Ajá. Una duda, en este caso que menciona color, textura y forma, ¿tiene que ser un detector específico? O sea, ¿puede, por ejemplo, buscar los 3 o tiene que enfocarse a uno en particular? No, O puedes sea, utilizar los 3. al mismo tiempo. Sí, o sea, al mismo tiempo, por ejemplo, tú puedes tener una imagen original y n imágenes transformadas. Y de esas n imágenes transformadas, tú puedes generar un único, para todo el conjunto, puedes generar un único vector de características. Por ejemplo, yo tengo la primera imagen, ¿no? Que esta es la negra. La imagen negra es la imagen original. Pero yo aquí, si en mi vector de características tengo contemplado cuestiones de textura, que me estoy adelantando, todavía no las vemos, pero tengo considerado cuestiones de forma,
Yo a lo mejor de esta imagen original voy a tener una imagen realzada de bordes. Y además una imagen realzada de textura. Entonces, a pesar de que es la misma imagen, porque voy a generar el mismo vector de características para esta imagen, las representaciones transformadas me van a servir para caracterizarla, para decir, ok, la imagen de bordes de esta imagen original me va a servir para contar los círculos, por decir algo, ¿no? O medir perímetros de objetos. Y la imagen resaltada de bordes, perdón, de textura, me va a servir para calcular características de textura. Y esto mismo es un solo ejemplo, todo esto es un solo ejemplo, ¿no? Y voy a aplicar lo mismo para la imagen 2, la imagen amarilla también. Como voy a sacar las mismas características, voy a tener mi imagen original, mi imagen en bordes, mi imagen en textura, y sobre estas yo genero su vector. Entonces podemos usar las mismas para la misma muestra. No sé si tu pregunta era las mismas sobre la misma imagen en sí. Y bueno, un poco, pero igual se podría de una imagen generar las de, como mencionan, las de características y ya después hacer uno para diferentes características, ¿no? Exacto. Exacto, porque las transformaciones que hacemos en las imágenes nos sirven para resaltar ciertas cosas, ¿no? Que al final de cuentas se transforman en características que me describen a la imagen. ¿Y para qué es esto? O sea, igual no sé si yo doy por hecho que queda claro el objetivo final, ¿no? Pero supongamos que tenemos imágenes de selva, imágenes de agua, imágenes de ciudades, ¿no? De, no sé, de área urbana. Entonces, yo aquí, este vector, al final tiene numeritos, pero al final yo le digo, estos numeritos sirven para diferenciar a la selva, estos numeritos sirven para diferenciar al agua, y estos otros numeritos sirven para diferenciar la zona urbana. Entonces, si yo tengo muchos ejemplos de selva, muchos ejemplos de agua y muchos ejemplos de zona urbana, yo voy a tener un montón de vectores que al final, cuando llegue una nueva imagen, supongamos que yo alcancé manualmente a clasificar 100, supongamos, ¿no? 100 imágenes en total, donde 33 son de selva, 33 de agua y 33 de zona urbana. Pero en mi base de datos tengo 1.000.000, o bueno, vamos a poner un poquito más bajo, ¿no? Tengo 1.000, ¿no? Entonces, yo con esas 100 construyo un modelo para generar un clasificador para que cuando venga una nueva imagen, o sea, esas 900 que no pude clasificar manualmente, yo le aplico el mismo procedimiento. No sé de qué categoría es, ¿no? Tengo un signo de interrogación aquí. Le aplico el mismo procedimiento. Tengo que sacarle la imagen de bordes, tengo que sacarle la imagen de textura y generar mi vector. Entonces, el modelo que se construye con estas etiquetadas va a leer este vector y va a decir, tiene un valor en color de esto, tiene unos valores de textura de estos valores, tiene un valor de forma de tanto. Entonces, en función de lo que aprendí, esto es agua, ¿no? Y así voy a clasificar las 900 que tengo en mi base de datos, pero que no es posible clasificarlas manualmente. ¿Es posible? Pues sí, pero con mucho tiempo, con muchas personas que estén ahí trabajando. Pero el proceso de reconocimiento de patrones y de Machine Learning lo que nos sirve es tomando una muestra suficientemente representativa. No nos vamos a meter con cuestiones de número de ejemplos y todo eso, porque eso es un debate, ¿no? Todavía. Pero una muestra ya etiquetada, ¿no? De imágenes, categoría, yo puedo clasificar con cierto error, porque esto tiene un error asociado, ¿no? Esto tiene un error, y yo con ese error yo puedo clasificar las 900 restantes. Clasifico estas 900 restantes con ese error asociado, y a partir de estas 1.000 imágenes ya clasificadas, yo ya puedo hacer otras cosas. No sé, puedo estudiar cómo ha crecido la mancha urbana, cómo se ha reducido la selva o cualquier otra
aplicación que quiera, ¿no? Pero el conjunto de datos lo puedo construir de esa forma y entonces se vuelve más interesante utilizar en vez de 100 imágenes, 1000. ¿Por qué? Porque aunque tengo un error en esa clasificación de esas 1000, es mayor cantidad de información, por lo tanto puedo tener mayor solidez hasta cierto punto en mis conclusiones, son los resultados de mi análisis. Entonces, para esto es todo esto de las caracterizaciones de las imágenes. Al final de esta parte vamos a ver un poquito la caracterización que hacen las redes neuronales profundas. Y a lo mejor van a pensar, entonces, ¿para qué aprendí todo lo anterior si las redes neuronales profundas ya lo hacen automáticamente? Entonces, es que es importante conocer los pasos previos si queremos utilizar lo último, ¿no? Que tampoco las redes profundas no son tan nuevas, pero sí que evitan muchos trabajos que se hacían anteriormente, así como generar el vector y todo eso. Ya esto se hace más automatizado, pero bueno, vamos a ir viendo. Hasta ahorita, esto es lo que me gustaría que quedara claro, para qué caracterizamos las imágenes, para qué generamos estos vectores de características y qué tipo de características se pueden generar. Color, textura y forma. Hasta ahorita hemos visto, podemos interpretarlas de color y nos quedan pendientes las de textura y forma. Que bueno, vamos a ver ya en la siguiente sección, en la siguiente clase, porque ya se nos acabó el tiempo y pues sí me gustaría dejarles al menos 5 minutos para su próxima clase. Tenemos cosas pendientes, les recuerdo su laboratorio, la práctica 1, tienen hasta el día de hoy para entregar sus actualizaciones o si no la entregaron, entregarla hoy. La tarea de los índices espectrales para el domingo, 10 índices explicando su formulación y su utilidad, sus aplicaciones. Y creo que nada más. Y tenemos estas presentaciones que vimos ahorita de PCA y la anterior, las coloco ahorita en nuestra carpeta compartida. No sé si Profesora, tengan algún comentario, ¿sí? sobre lo de modificar los histogramas es como según nosotros veamos, ¿no? O sea, podemos agarrar Sí. cualquier rango para rescalar. Ujú, Ok, así es. perfecto. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda? ¿Me puedo quedar con usted 2 minutos, profesora? Claro que sí, Sandra. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario o duda, nos vemos el lunes. Y como siempre, cualquier duda me pueden escribir un correo y lo vamos resolviendo. Que tengan buen segunda mitad de semana. Que estén muy bien. Igualmente, doctora, muchas gracias. Muchas gracias.